Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa vamos a estar hablando sobre la relación entre fe y razón. ¿Es nuestra fe católica irracional? ¿Tenemos que renunciar a la razón para ser buenos católicos? Y en el caso de que podamos usar la razón, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana? Y para tratar este tema he invitado a un querido amigo, ya conocido por todos ustedes aquí en el canal, el doctor César Félix Sánchez, quien nos ayudará a comprender mejor este tema de la relación entre la fe y la razón y cómo es que podemos usar y debemos usar nuestra razón al servicio de nuestra fe. Bien, pues vamos a darle la bienvenida en pantalla a nuestro invitado de hoy. Aquí lo tenemos ya, doctor César Félix Sánchez. Bienvenido. Un gusto tenerte otra vez aquí en el canal. Ya te extrañábamos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, padre. De verdad es un gran gusto poder conversar con usted nuevamente después de algunos meses y también con sus televidentes, ¿no? Muy bien, pues como dije en la introducción, aquí la pregunta es si la fe católica es irracional. Eh, la revelación, las verdades que Dios nos ha revelado, son verdades que no podríamos haber alcanzado con nuestra razón natural, algunas de ellas, porque otras verdades reveladas sí las podemos alcanzar por la razón, pero la cuestión es si esas verdades que nuestra razón no alcanza a llegar por sí misma, si esas verdades contradicen nuestra propia razón, ¿verdad? ¿Es la fe irracional o no? Así es que, pues ayúdanos a entender un poco este tema, por donde tú quieras empezar, adelante. Bien, pues tuvimos que hacer aquí algún cambio de lugar con el doctor César por cuestiones técnicas, pero bien, doctor, entonces te estaba preguntando que nos ayudes a entender la relación entre la fe y la razón y si es que nuestra fe es irracional. Eh, en primer lugar, habría que entender que nuestra fe no es irracional. ¿Y qué es lo irracional? Lo irracional es lo contradictorio, lo absurdo, lo impensable. Eso es lo racional. Por ejemplo, un círculo cuadrado es irracional, ¿no? Es algo que no puede pensarse, que es impensable, que es una contradicción en los términos. Pero, por ejemplo, una verdad revelada como la encarnación del Verbo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ninguna de estas verdades es contradictoria, es una contradictio in terminis. Por lo tanto, ninguna de estas eh, doctrinas es absurda. Otra cosa es que hayan ocurrido o no, ¿no es cierto? ¿No? Que correspondan a la verdad o no, eso es otra cosa. Pero absurdas o irracionales no son, ¿no? Eh, pero evidentemente la divinidad de Jesús, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no se pueden deducir, por ejemplo, de los métodos de la ciencia experimental, ¿no? O sea, no va a haber ningún experimento eh, que nos lleve a la conclusión de que Cristo es Dios o de que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Hay milagros. Jesús hizo milagros. Hay milagros eucarísticos, por supuesto. Pero esos milagros son excepcionales. No pueden ser replicados siempre o en la mayor parte de los casos mediante un experimento inductivo para sacar una conclusión que se cumpla también en la mayoría de los casos. No, porque esas verdades requieren una adhesión de fe. Y la fe es un asentimiento de nuestra inteligencia a un contenido revelado que no es evidente ni demostrable, sino que es revelado por Dios. Dios irrumpe en la historia en un momento
y nos revela estas verdades que no son irracionales, pero superan a la razón. ¿Qué quiere decir? Que no son irracionales, que no son contradictorias. ¿Y qué quiere decir que superan a la razón? Que la razón no las puede demostrar. Eso no quiere decir tampoco que el hecho de que no las pueda demostrar la razón implique que estén divorciadas de la razón. No. La razón puede profundizarlas, puede ayudar a la comprensión de esta verdad. De ahí que se hable, por ejemplo, de la filosofía, que es una ciencia racional, como anchila teologie, es decir, sierva de la teología. Le presta un servicio. Así, por ejemplo, la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo mismo en las Sagradas Escrituras, ¿no?, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es mejor comprendida si la analizamos racionalmente, con la ayuda de la razón, mejor dicho, y llegamos, por ejemplo, a la explicación que todos conocemos bajo el nombre de transubstanciación, en donde la teología, haciendo uso de instrumentos racionales, comprende cómo es que esta verdad revelada es posible, ¿no? Y así la explicación es que nuestros sentidos, que tienen como objeto a lo accidental, verán evidentemente los accidentes del pan y el vino que se mantienen, pero la sustancia, que es el sustrato en el que están enraizados los accidentes, sí ha variado. Y donde había sustancias de pan y vino, ahora está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa explicación es una explicación muy adecuada que la teología ha utilizado mediante instrumentos racionales para comprender mejor una verdad revelada que en sí misma supera a la razón. No la contradice, pero la supera. Y yo he escuchado a alguna gente decir que, bueno, esta afirmación vale en la teología, pero no en la ciencia, como si fueran dos ámbitos totalmente separados. O sea, lo que es verdad en el ámbito científico no necesariamente es verdad en el ámbito teológico, lo que es verdad en el ámbito teológico no necesariamente es verdad en el ámbito científico. ¿Tiene sentido esta separación total de los campos? No, Si hubiera dos universos de verdad claro. distintos. Eso es un poco la reedición de una idea de Averroes, ¿no?, llamado comentarista de Aristóteles, el comentarista por antonomasia, que era un filósofo árabe, hispanoárabe de origen musulmán, ¿no?, aunque es bastante difícil saber si en verdad fue un musulmán ortodoxo, ¿no? ¿Y qué decía Averroes? Decía que podía haber dos verdades, la teoría de la doble verdad. Podía haber algo que fuera verdadero para la filosofía, por citar la ciencia racional más elevada, la ciencia natural racional más elevada, pero falso para la revelación, ¿no? Entonces podría haber la contradicción. Pero, ¿qué ocurre? No puede existir tal contradicción, porque la verdad a la larga es una. Si bien hay verdades distintas, que son verdades respecto de los distintos niveles del ser que hay en la realidad, no puede haber verdades contradictorias. Por ejemplo, una verdad contingente, histórica, ¿no?, hasta cierto punto, vinculada a actos libres, actos morales del ser humano, pero que no puede ser extrapolada a todos. Por ejemplo, el juicio sintético a posteriori, diría Kant, de que yo estoy de vacaciones, es algo verdadero aquí y ahora. Pero, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 es una verdad que tiene mayor necesidad que la verdad contingente de que yo estoy de vacaciones. Pero, sin embargo, es también verdad. Que yo esté de vacaciones no será cierto, por ejemplo, dentro de unos meses, cuando deje de tener vacaciones.
Pero en cambio, que 2 más 2 es 4, va a seguir siendo siempre cierto. De la misma manera que el todo es mayor que las partes. Que el todo es mayor que las partes es una verdad lógica que se sigue del principio de no contradicción, que será siempre verdadera, pero que tendrá un grado mayor de verdad que la verdad de que, por ejemplo, el dólar es la moneda de Estados Unidos, que también es verdad, pero que tiene un grado de verdad. Entonces, todas estas verdades corresponden a los distintos grados de ser y algunas son eh, más verdaderas que otras, pero eso no implica que haya una contradicción, ¿no? No sé si se me entendió. Sí, sí, sí. Entonces, la fe católica no es irracional. No, Cuando no es nos irracional. pide el asentimiento de la fe, que bueno, te voy a pedir que nos expliques qué es eso, del asentimiento de la fe. ¿Se nos está Claro. pidiendo ir contra nuestra inteligencia? No, no ir contra la inteligencia. ¿Por qué? Porque la fe es un acto de la inteligencia también. La fe es un acto de obsequio o asentimiento, en donde nuestra inteligencia asume determinados contenidos revelados. Ahora, ¿cuáles son los motivos de la fe? ¿Por qué tenemos fe? Y la fe la tenemos por una gracia de Dios, porque la fe es un don, es una virtud teologal, ¿no? Como hábito. Y como acto intelectual surge también eh, de ese don divino, de esa eh, virtud infusa que Dios nos da. Y eso se puede ver en las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy? San Pedro dice que es el Hijo de Dios vivo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué dice nuestro Señor? Bendito tú, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado ni por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. ¿No? Entonces, viene de Dios esa verdad. Pero eso no quiere decir que no existan motivos segundos del asentimiento, ¿no? Que son la autoridad de la iglesia, nacida de la autoridad de Dios, la conveniencia moral de estas virtudes. Porque, por ejemplo, la idea de un hombre Dios, la idea de que Dios se haga hombre, de que el único Dios se haga hombre, no de que un hombre se haga Dios, ¿no? Porque ha habido muchos emperadores, tiranos, líderes sectarios y en general toda clase de pecadores que siempre, es más, cada pecador cree que es Dios en algún momento de manera práctica, ¿no es cierto? ¿No? Porque cree que puede romper la ley de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Pero ha habido tiranos que se han deificado, emperadores romanos, figuras sectarias que se han considerado dioses, etcétera. No, aquí nos referimos al Dios único que se haga hombre en Jesucristo, ¿no? Entonces, esa idea para algunos puede parecer muy extraña, muy extraña. Para los paganos clásicos podía parecer muy extraña. Para los paganos clásicos formados en la filosofía, ¿no? Que por ejemplo, motor inmóvil aristotélico, que es el dios de los filósofos, pueda hacerse sufriente y pasible y mutable al asumir la naturaleza humana. Pero si uno profundiza un poco más, uno ve que es muy conveniente que el hombre se haga Dios, que Dios se haga hombre. Es muy conveniente para los hombres, porque así el mensaje divino, que antes podía estar recluido, incluso fragmentariamente, para los filósofos después de un largo ejercicio, ahora está al alcance de todos. O sea, es conveniente que un hombre como Jesucristo sea también Dios verdadero y pleno. Es conveniente moralmente para nosotros como hombres. Pero ahora, esa conveniencia moral no es una prueba con el rigor, entre comillas, de
el hecho de que, por ejemplo, yo tenga una camisa de color claro ahora. No tiene esa evidencia, pero es conveniente moralmente. Entonces, ¿convendría que Dios se haga hombre? Sí. ¿Convendría que Dios participe de su vida divina a los hombres a través de algo tan cotidiano como el pan, para que no se aterren, ¿no? Y para que puedan asumirlo? Sí, conviene. ¿Convendría que Dios haya nacido de las entrañas purísimas de la Virgen Santísima sin pecado concebida? Conviene mucho. Y por lo tanto, si conviene, ¿no? Porque ayudaría a los hombres a tener una vida divina, ¿no? A acceder a la vida divina, a tener una vida más elevada moralmente, que se ve en los santos de la iglesia, ¿no? Que se ve en el milagro moral de la iglesia, cómo ha sobrevivido a todas las persecuciones internas y externas, ¿no? Entonces, todo eso conviene y por lo tanto no es irracional, pero no basta las solas fuerzas de la razón para llevar un asentimiento. Se necesita la fe infusa, ¿no? La fe infusa. La fe infusa para creer verdades que no son irracionales y que son muy convenientes moralmente, sí, pero la iniciativa en este caso proviene de Dios. Cuando uno estudia las mitologías o las filosofías, uno descubre al hombre buscando a Dios, pero en el cristianismo es más bien Dios que busca al hombre, que le sale al encuentro, se revela a él y le da la causa primera de este asentimiento, de este asumir con la inteligencia estas verdades que no contradicen a la razón, pero que sí la superan. Tal vez sería conveniente para nuestra audiencia explicar un poco la distinción de el concepto de fe protestante y el concepto de fe católico, porque creo yo que muchos católicos, sin saberlo, entienden por fe lo que entendió Lutero y no lo que entiende la Iglesia Católica, ¿no? Para muchos Claro. católicos tener fe es tener un sentimiento religioso, un sentimiento de amor a Dios, de amor a la Virgen María, y lo confunden, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente dice, yo tengo mucha fe en la Virgencita, aquí en México, por ejemplo, que la Virgencita de Guadalupe, yo tengo mucha fe en la Virgencita. Lo que quiere decir es que la quiere mucho y que confía mucho en su intercesión o en su poder para ayudar, pero no está queriendo decir que cree todas las verdades que nos han sido reveladas por Dios sobre la Virgen María. Claro. Entonces, ¿podrías ayudarnos a entender un poco cuál es Claro. la idea católica, el concepto católico de fe, y cuál es la diferencia con el concepto católico perdón, protestante de fe? Porque así creo que podemos entender mejor la necesidad de la razón. Claro. Habría que empezar con esta afirmación que hace Madame de Staël, que vivía en Suiza, que era una escritora franco-suiza, ¿no? Del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y que vivía en Suiza un tiempo durante la Revolución, escapó a Suiza y bueno. Y se le atribuye esta frase, aunque la he leído atribuida a otros, que cuando le preguntan acerca de cuál es su opinión sobre la iglesia protestante, ella dice, pero ¿cuál iglesia protestante? Si cada protestante es una iglesia, ¿no? Y por definición, el libre examen de Lutero, es decir, esta especie de sentimiento o presencia divina mezclada con sentimiento que en el fondo de mi corazón depravado, porque Lutero cree en la total depravación de la naturaleza humana, me indica qué creer y qué no. Entonces, esa radical individualización de la fe lleva para todo, desde un anglocatólico o un alto luterano hasta un señor que en el Midwest norteamericano está danzando con culebras, ¿no es cierto? ¿No? O sea, da para todos, ¿no? Ese es pentecostalismo, no sé si usted ha visto que esos pentecostales que toman literalmente acerca de que las serpientes, el áspid no les picará y por eso en parte de sus, no sabemos si rituales, porque no son alitúrgicos, empiezan a tomar serpientes y empiezan a bailar con serpientes. Eso ocurre en algunas
en algunas iglesias pentecostales. Entonces, es bastante difícil decir cuál es el concepto protestante en general de razón. Porque hay protestantes, como por ejemplo el doctor William Lane Craig, ¿no? Que ahora, por ejemplo, o John Lennox, ¿no? Que ahora sí asumen una cierta valoración para la razón, porque son científicos. Mientras que Lutero, el padre del Cordero, por así decirlo, sostenía desde el púlpito que la razón era la mayor cortesana del diablo. Y eso ya se ve desde los inicios del protestantismo, donde el gran socio y amigo de Lutero, que era Felipe Melanchthon, ¿no? Era aristotélico, ¿no? Es decir, era un poco más, le daba un poco más de espacio a la razón, mientras que Lutero tenía esta visión más, ahora la llamaríamos existencialista, subjetivista, irracionalista, ¿no? Y a lo largo de la historia el protestantismo ha ido dando estos bandazos. Pero a la larga, el que acaba triunfando ahí, la concepción de fe que acaba triunfando en el mundo protestante, y acaba sepultando por mucho tiempo en la concepción todavía algo socrática de Melanchthon y de sus herederos, que se ve después en el filósofo Leibniz, que siendo protestante asumía un poco la razón y al final de su vida se acercó mucho al catolicismo. El que sepulta todo esto y vuelve un poco al irracionalismo de Lutero, pero con ropajes filosóficos, es un filósofo de origen protestante llamado Immanuel Kant, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, Immanuel Kant nos dice que incluso la filosofía que se haga sobre Dios es imposible. La metafísica, es decir, la filosofía, esa parte más elevada de la filosofía, que va hacia los objetos inteligibles, es decir, hacia las cosas que no podemos tocar, pero que sin embargo existen, y que son muchas. Inclusive el hecho de que yo asuma que usted, por ejemplo, padre, tiene una mente, o que los que nos escuchan tienen también una mente, eso es algo que no lo puedo demostrar materialmente, de manera directa. Tengo que realizar un proceso de abstracción para demostrar que en efecto usted tiene otra mente y que los televidentes también tienen una mente, ¿no? Porque si es que me atuviese a las evidencias que solo me brindan los sentidos, me quedaría con la realidad de lo físico de manera más inmediata y no sabría si es que la mente, que no se agota en lo físico, está en verdad ahí o no, o si ustedes son autómatas o espejismos, no podría saberlo. Pero entonces lo que hace Kant es decir, toda filosofía que vaya más allá de lo sensible está necesariamente errada, no se puede realizar, no se puede hacer. Es ilegítimo ir más allá de la evidencia de los sentidos. En la metafísica, cuando nosotros creemos ver a Dios, son nuestras mismas categorías mentales que se observan a sí mismas. Entonces, en verdad, cuando queremos ver a Dios, la idea de la inmortalidad del alma, o incluso la idea del mundo como un todo unificado del universo, que esa también es una idea que escapa a lo material, porque en lo material nadie ha visto el mundo. Solo hemos visto colores y formas, ¿no es cierto? ¿No? Pero ver la idea de universo o de mundo ya es una idea metafísica. Entonces Kant dice, cuando pensamos en esas ideas, en verdad somos nosotros mismos observándonos a nosotros mismos. Y por lo tanto es ilegítimo hacer metafísica y por lo tanto es ilegítimo intentar hacer de la teología también, peor aún, una ciencia que requiere un asentimiento intelectual. Es decir, la teología es una ciencia, pero es una ciencia revelada. Porque aun cuando es revelada, la teología cuando se basa en lo revelado, hace uso de instrumentos racionales y también habla del asentimiento intelectual, de la fe como un asentimiento intelectual a verdades reveladas, como un asumir verdades externas a mí, reveladas por Dios, que mi mente asume. Entonces, eso ya no se puede para Kant de la manera en que se entendía tradicionalmente. Sin embargo, Kant dice algo, porque era muy inteligente Kant, no era un ateo tonto de por ahí, ¿no? No era un ateillo. Kant dice, es inevitable. O sea, siempre nos vamos a equivocar cuando tratemos de pensar en lo invisible, pero es inevitable que lo hagamos. Y no solo es inevitable que el hombre vaya a lo invisible, sino es necesario, pero para la moral. No para la ciencia, para la moral.
Es decir, la idea de hay que actuar als ob, dice Kant, como si Dios existiera. Es necesario actuar como si Dios existiera. Entonces, yo no sé si hay Dios, probablemente no lo sepamos nunca, no sé si hay Dios, pero es necesario actuar como si Dios existiera. Entonces, y a la vez es muy natural que el hombre vaya a lo invisible. Entonces, por lo tanto, ¿por dónde va el contacto hacia lo invisible? Y hay un libro último de Kant, la última gran crítica de Kant, que es la crítica del juicio. Y en la crítica del juicio, Kant dice, cuando yo veo algo muy hermoso, yo siento como que hubiera una finalidad en el mundo, como si hubiera Dios, como si hubiera un ordenamiento, pero no es una idea, es un sentimiento, es un juicio reflexionante, le llama Kant. Y un contemporáneo, bueno, una persona posterior a Kant, 40 años posterior a Kant más o menos, pero que se forma con Kant, que es un teólogo, Friedrich Schleiermacher, un alemán, hace la teología adecuada al kantismo, porque dice que la religión y la fe no son actos de la inteligencia para asumir contenidos revelados, no, sino son un sentimiento de radical dependencia. Entonces, yo siento en mí un sentimiento de impotencia respecto a lo externo y de asombro. Y de ahí nace mi fe. Y esa es mi fe. Entonces, queda claro entonces que si uno asume ese concepto de fe como un sentimiento de radical dependencia, todas las fe serán iguales. ¿No es cierto, no? Ya no habrá la posibilidad de reducir las verdades de fe a un credo, por ejemplo, o a un sílabo de verdades, una lista de verdades, no. Ahora yo puedo tener fe en cualquier cosa, y eso es lo de menos, lo importante es la fe. No importa en qué, basta que sea un sentimiento de radical dependencia en una especie de ser superior para que ya sea fe y nada más. Y de ahí esta idea se empieza a filtrar, tienen que pasar 100 años y un poquito más, para que se empiece a filtrar a fines del siglo XIX en los ámbitos católicos. Y esa es la idea de fe del modernismo, del primer modernismo, del modernismo de Loisy, de Tyrrell, de Rómulo Murri, que es la idea de la fe como un sentimiento de inmanencia vital. Es decir, yo siento dentro de mí un sentimiento de que Cristo es Dios, sí es bonito, ay, lo siento, no lo sé, pero lo siento. Entonces, y esta idea de que ya tiene raíces luteranas, pero pasa un largo trecho por Kant y por el modernismo católico, que ya había saturado a los protestantes, dicho sea de paso, porque ya la mayoría de protestantes liberales habían asumido esa idea de la fe como sentimiento, y aún los protestantes no liberales les queda algo de eso, ¿no? Esa idea ya reduce la fe, hace que que la idea de un artículo de fe, por ejemplo, o de un dogma de fe, se pierdan y que solo quede un gran totum revolutum que yo asumo en mi corazón y que es intransferible hasta cierto punto. Puede haber una misma experiencia cristiana que haga que yo genere un totum revolutum específico y usted genere otro, que usted genere un sentimiento específico y yo genere otro. No importa, no podemos hacer nada. La cuestión es que todos nos mantengamos en una unión externa político-jurídica que sería la iglesia, que sería la custodia de ese misterio indefinible, la productora de esas emociones, casi como una especie de parque de diversiones, donde cada cliente se lleva su propia experiencia y cada experiencia es intransferible. Esa es la idea del modernismo, de la fe como sentimiento. Ahora bien, San Pío X liberó a la iglesia del azote de esta infiltración modernista. Años después, unos 60 años después, volvería con todo, ¿no? Ya eso es un poco lo que uno encuentra, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, sí, creo yo que está claro que este concepto erróneo de fe hace a un lado la razón y por lo tanto habría igual tantos catolicismos cuantos católicos hay. O sea, cada quien Exacto. experimenta su fe católica a su manera, por decir así.
con sus verdades que le agradan, que le ayudan, entre comillas, a seguir relacionándose con la divinidad, ¿verdad? Cada quien tendría también su moral, o como dice la gente de plano, el Dios en quien yo creo. A mí me han dicho algunos así, el Dios en quien yo creo, y son católicos, no estoy hablando de budistas o no estoy hablando de otro tipo de religión, pero he escuchado católicos decir, el Dios en quien yo creo no me va a condenar por hacer esto, ¿verdad? O el Dios en quien yo creo no se va a enojar, por ejemplo, si no voy a misa los domingos. No lo tengo que buscar en la misa, porque el Dios en quien yo creo lo encuentro en todas partes, ¿no? Eh, Aquí ya estamos hablando de un concepto de Dios único, o sea, el mío, el que yo tengo. Eh, Ahora, si nuestra fe no elimina la razón, yo digo que al contrario, la perfecciona, porque Dios nos regala verdades que son para nuestra inteligencia conocer y profundizar, ¿verdad? O sea, Dios, digamos, eleva nuestra inteligencia al revelarnos verdades que nosotros por nosotros mismos no podríamos alcanzar. O sea, digamos, permite que nuestra inteligencia se eleve a las cosas más sublimes todavía, más sublimes de las que podemos hacer a través de los sentidos, ¿no? Entonces Dios no solamente no elimina la inteligencia al darnos la fe, sino en cierto sentido la perfecciona, la eleva. Ahora, ¿qué consecuencias tiene en la vida ordinaria de un católico el saber eso, que su fe católica supone su inteligencia, no la elimina? Bueno, lo que usted ha dicho es muy interesante porque una razón sana, como la que tenían los socráticos, ¿no? Los socráticos mayores, Sócrates, Platón y Aristóteles, se entregaría al mayor júbilo por acceder por fe a verdades que luego de mucho esfuerzo, algunas y otras ni siquiera por mucho esfuerzo se podrían conceder. Porque hay verdades que la razón humana puede descubrir después de mucho esfuerzo y que la fe nos presenta como verdades para creer por revelación, ¿no? Y también hay verdades que superan. Pero incluso el hecho de que existan verdades que superan a la razón es algo que una razón sana admite y necesita y busca, ¿no? Por ejemplo, en el Fedón, que es el diálogo de la muerte de Sócrates, el diálogo platónico de la muerte de Sócrates. En algún momento, Platón, por boca de Sócrates, habla del kalos ho kindinos, en griego. ¿Qué quiere decir kalos ho kindinos? El hermoso riesgo del mito. Porque ahí Sócrates está defendiendo la inmortalidad del alma. Y en algún momento dice, los mitos nos enseñan, que los mitos son verdades reveladas también, ¿no? Son conocimientos revelados, algunos falsos, ¿no? La mayoría de todos los mitos clásicos eran falsos, o alegorizables, ¿no? Pero en el sentido etimológico, mitos quiere decir relato, ¿no? Entonces, pero bueno, estos mitos eran conocimientos, aparentes conocimientos revelados, pero bueno, él dice, los conocimientos revelados nos hablan, los mitos, nos hablan de la vida después de la muerte. Ustedes dirán que eso no es seguro, porque no son elementos científicos demostrados filosóficamente, dice Sócrates. Y que es un riesgo creer en estos mitos. Pero es un riesgo que vale la pena correr, dice, porque es hermoso el riesgo del mito, ¿no? Entonces, ya en este Kalos Hawking Dinos, en este hermoso riesgo del mito, nos habla Platón de que pueden existir verdades que superan a la razón.
y que esas verdades, el hecho de que existan verdades que superan a la razón, al margen de lo que éstas sean, es algo que a una razón sana no le repugna. Por ejemplo, para Aristóteles, la idea de que solo todo se queda en lo sensible, la idea de los sensualistas, ¿no?, de aquel tiempo, que eran los seguidores de Heráclito, le parecía lo más absurdo. Y por eso la idea de verdades reveladas, que están más allá de los sentidos, es una manera de corregir el orgullo desmesurado de estos sensualistas que se quedan en todos los sentidos y que eran enemigos filosóficos de Aristóteles. Entonces, para Aristóteles también. Y finalmente, para el neoplatónico Plotino, el uno, que es el dios de Plotino y que explica la existencia del mundo, este uno está más allá del ser, más allá de cualquier palabra humana. Entonces, verdades reveladas, inefables, sublimes, como usted ha dicho, corresponderían a la naturaleza de este uno que está más allá de lo que la razón natural puede acceder. Y eso para Plotino, que era un filósofo que hacía uso de la razón natural, le parecía fantástico. Entonces, para una razón sana, esta idea de verdades que la superan, es una idea muy asumible, muy necesaria, incluso para corregirse, ¿no?, y para impulsarse como estímulo, ¿no? Y por eso, evidentemente, nosotros como católicos tenemos que cultivar la razón también, tenemos que pensar bien, hacer uso del sentido común, ¿no?, escuchar a los sabios y a los prudentes, ¿no?, no dejarnos estafar, no dejarnos manipular emocionalmente, ¿no? Porque si es que se reduce la fe al sentimiento, ¿el sentimiento qué es? El sentimiento es una reacción a un apetito. Si yo tengo una tendencia, un apetito hacia algo, hacia un bien, por ejemplo, hacia una manzana, y consigo la manzana, hay una reacción en mí, un sentimiento de alegría, de fruicio, ¿no?, de goce. Pero si no la consigo, si viene alguien y me la quita, hay una reacción anímica en mí de tristeza, un sentimiento de tristeza. Entonces, los animales también tienen sentimientos. Por eso vemos a los animales tristes, vemos a los animales alegres. Reducir la fe a un sentimiento, como se ve en muchas canciones, es reducirnos en algo a la categoría de animales en lo que más elevado tenemos, que es la parte de nuestra alma, que es el alma espiritual, que es el apex mentis, podríamos decir, que es donde entra la gracia. Entonces sería una especie de abominación de la desolación interna el reducir la fe a un sentimiento y hacernos manipulables. Porque si nuestra fe, todas las sectas, cristianas o no cristianas, todos los cultos, como dicen en inglés, los cults, donde se hace uso de la manipulación, pasan por reducir la fe a un sentimiento. Y es un sentimiento disfrazado de fe, pero que en verdad es un sentimiento de apego hacia el líder. Esa es la característica del pensamiento sectario. No es un asentimiento de la inteligencia a verdades reveladas. No, es una pasión de apego hacia un líder y yo acepto todas las cosas que me diga ese líder por afecto a ese líder. Y eso es algo muy peligroso, ¿no? Oye, bueno, ahora que estás tocando este punto, hay algunos católicos que ya sí están pensando, ¿no? O sea, nosotros en la Iglesia Católica tenemos al Papa como cabeza de la Iglesia visible, porque sabemos que la cabeza de la Iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero su vicario en la tierra es el sucesor de Pedro, ¿no? Y algunos están teniendo en el Papa o en los obispos, algunos incluso hasta en el párroco, tienen ese tipo de confianza ciega absoluta en el líder religioso. También se está pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Y creo yo que vale la pena tocar este punto porque mira, hace algunas semanas, bueno, más bien, hace algunos meses, en Roma, creo que mientras estaba sesionando la asamblea sinodal, el obispo Atanasio Schneider presentó
su libro, ahí en Roma, su catecismo, que él ha elaborado, que le llamó Credo, y el cardenal Sara, o Sara, la verdad no sé cómo se pronuncia bien el apellido, pero el cardenal Robert Sara estuvo presente ahí en esta presentación del libro, dio un discurso y él dijo esto: la crisis de la iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio. La crisis del magisterio. Ahora, creo yo que después, 2 meses después o menos de 2 meses después, esto que dijo el cardenal Sara se confirma al salir Fiducia Supplicans. ¿Verdad? Creo yo que es una expresión de la crisis del magisterio, porque Fiducia Supplicans nos pide creer que lo que la iglesia siempre ha dicho que no se puede, ahora se puede, y que no hay una ruptura, que hay un desarrollo. Entonces, eso muchos lo vemos como algo que contradice nuestra razón y decimos, bueno, esto no lo puedo aceptar porque porque es contradictorio, ¿verdad? O sea, algo que la iglesia siempre dijo, no se puede, no se puede, no se puede. Ahora resulta que sí se puede. Y pensar que esto es continuidad y no ruptura, no lo puede aceptar la razón. Conferencias episcopales enteras, la mayoría del continente africano, pero también cardenales, obispos, grupos de sacerdotes, laicos, han dicho lo mismo: esto no lo podemos aceptar, pero no es por falta de fe. Ahora, algunos que caen en esta categoría de personas que tú has descrito, que dicen es que tenemos que tener una confianza total en nuestro líder religioso, si ese documento lo firmó el Papa, no hay manera de que tenga un error, no hay manera de que esté equivocado porque lo firmó el Papa, porque el Papa es el elegido por el Espíritu Santo y el Papa tiene una asistencia del Espíritu Santo, y luego el cardenal Fernández pues dirige un dicasterio de la Iglesia Católica. Entonces la actitud correcta debiera ser la docilidad, y si no lo entiendo, lo debo de aceptar de todos modos por fe. De otra manera estoy siendo rebelde al Papa, estoy siendo desobediente y me falta fe en el fondo. ¿Qué nos podría decir al respecto? En primer lugar, voy a conectar mi corriente porque se me está acabando la batería. Ok, adelante. Claro, habría que tener aquí en cuenta que el magisterio ordinario, no infalible, del Papa, no requiere una adhesión de fe, sino el llamado obsequio religioso, que es un acto de prudencia. Es un acto de prudencia. Ahora bien, cuando uno ve que hay una novedad que aparentemente es magisterial, o lo es, no podemos decir, pero que está en disonancia absoluta con el magisterio perenne de la Iglesia y con las Sagradas Escrituras incluso, lo que reconocen los teólogos como Don Paul Nau, por ejemplo, es la posibilidad de, o Merkelbach, la mayoría de teólogos, la posibilidad de quitarle el asentimiento religioso, quitar el obsequio religioso, quitar este acto de prudencia que me lleva no a creer de fe en estas verdades del magisterio ordinario, en sí mismas no infalibles, sino de decir, bueno, yo creo en esto porque la iglesia lo dice, pero si la iglesia no está diciendo esto y si es un acto individual de un individuo en total disonancia con lo anterior, es una doctrina privada de este individuo.
No puede ser presentarse, ¿no? A la larga es eso. Entonces yo puedo quitarle el asentimiento, incluso resistir públicamente, como dice Santo Tomás o San Roberto Belarmino. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Hay que tener cuidado con ser protestantes. Hemos visto que el núcleo del protestantismo es el libre examen, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, yo en mi corazón digo en qué debo creer, ¿no? Hay algo así, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado con considerar que la Iglesia Católica es un protestantismo monárquico. Es decir, un protestantismo en donde existe libre examen como verdad suprema, pero no de todos los individuos, sino solo de uno. Entonces, que el Papa, mediante libre examen, puede decidir en qué creer e imponer a todos los demás esa creencia. Ese es un protestantismo monárquico. Nunca había escuchado eso, pero me parece bastante Yo he buen estado punto. pensando esto, Sí, y en verdad, es muy buen punto. porque Exactamente. ¿qué ocurre? El católico, papa o no papa, lo que tiene que hacer es creer en objetos externos a él que se remontan a Dios y son las sagradas escrituras, la tradición y el magisterio. No son las cositas que están en mi maravilloso mundo interior, no. Y eso cumple para todos, para el Papa y para el último profesor de filosofía de un país del tercer mundo, ¿no es cierto? ¿No? Para todos cumple, ¿no? Para todos cumple. Para el último cristiano, si es que el último, bueno, el último es un término bastante complicado. ¿Quién es el último, en verdad? Los últimos serán los primeros. Pero el asunto es que para el fiel de a pie y para el Papa y para el cardenal, se cumple aquello. Porque hay que tener cuidado en caer en este protestantismo donde o al Papa o a una oligarquía de hombres poderosos, por libre examen ellos deciden qué creer, ¿no? Y lo imponen al resto de la iglesia. Pero vivimos en una época tan horrible en donde se considera más bien que el que procede católicamente está acercándose al protestantismo porque se Es que revela. exactamente, Pero es ese es todo el lo ataque contrario. que me han hecho algunas personas a mí en las redes cuando expreso esta preocupación por lo que permite el documento, porque aunque el documento Fiducia Supplicans varias veces dice no cambia la doctrina, termina permitiendo un acto que contradice en la práctica la doctrina, ¿no? Exacto. Y además, pues hace un malabarismo, eso no lo digo yo, lo dicen otros con expresiones todavía más contundentes, ¿no? Por ejemplo, aquí la innovación es, se amplía el concepto de bendición, ahí está la innovación, ahora hay unas bendiciones pastorales no litúrgicas, se nos dice, en las que sí puede tener lugar una bendición de una realidad que la iglesia nunca quiso bendecir en el pasado, que siempre dijo Y que no. nunca puede bendecir, aunque los jerarcas quieran, no pueden bendecirlo. Sí, exactamente. Es como si yo dijera, no sé, se me ocurre ahora mismo, no. Vamos a ampliar el concepto de amistad de Sí. tal manera que pueda haber amistades del mismo sexo que impliquen un contacto sexual, pero estamos hablando de estamos extendiendo el concepto de amistad. Entonces, como la amistad es buena, este tipo de nuevas amistades sería bueno, ¿no? O sea, por favor, no, O no, vamos a, o no me... vamos a ampliar el concepto de trabajo asalariado para incluir a la esclavitud. Entonces, ya Exactamente. está, ¿no? Entonces, todo se puede, o sea, jugando con las palabras todo se puede, pero mire, es tan contradictorio esto que se dice, no, no estamos cambiando la doctrina, pero no nos dicen qué doctrina están cambiando, porque no sabemos si es que las personas que han escrito este documento se refieren a la doctrina de la iglesia o a la doctrina de ellos, no sabemos, no, no estamos cambiando la doctrina, ¿de quién? Bueno, pero si uno lee el documento del año 2021, donde se prohibía explícitamente, el mismo órgano prohibía explícitamente la bendición de parejas, ahora dicen que no cambiamos nada, pero estamos bendiciendo parejas, estamos bendiciendo lo que el otro documento no bendecía. Exacto, exacto.
Y ahora ha salido un documento, ha salido unas declaraciones del cardenal Ambongo, Fridolin Ambongo, que es el jefe de las conferencias episcopales africanas, donde dice que hay dos documentos. Un documento donde los obispos africanos dicen que no van a bendecir las parejas del mismo sexo y que ese documento habría sido hecho con el consentimiento y la aprobación tanto del Papa como del Cardenal Fernández, como un documento que ellos, los africanos, han guardado y lo tienen archivado secretamente, donde el Cardenal Fernández dice que no se deben bendecir parejas del mismo sexo. Entonces, ¿a qué nivel de manipulación y de estafa estamos llegando? ¿No? Entonces, uno no debe ser ciego, ¿no? Sujeción abyecta a otros hombres, que no está en ningún lugar de la revelación, y que en verdad esconde en muchas personas razones subalternas, porque una de las razones de asumir errores que son tan evidentemente erróneos tiene que ver ya con otros problemas que tiene la gente, con otros deseos, ya sea por el hecho de buscar vanas seguridades, que es cosa que condenaba el Papa Francisco, porque el Papa Francisco dijo, el católico que busca seguridades está equivocado, ¿no? Entonces, esta gente busca seguridades y trata de divinizar a las autoridades. Y bajo ese mismo criterio, esas personas, ¿dónde se encontrarían el Viernes Santo del año 33? Si estuvieran en el patio del sumo sacerdote. ¿Qué dirían a la criada del sumo sacerdote? Seguirían a Pedro, que era una autoridad instituida por nuestro Señor Jesucristo directamente, y que dice en ese instante, no lo conozco. Esas personas dirían, no hay que ser fieles a este líder religioso del que yo dependo emocionalmente, así que voy a decir, yo tampoco lo conozco. Judas era obispo y era, podríamos decir, el tercero al mando, ¿no? Era el secretario de Estado, era por así decirlo, ¿no? Era el cardenal secretario de Estado, era Judas. Y porque llevaba la bolsa, pensaba siempre en los pobres, era también de la teología del pueblo, de la teología de la liberación, porque él pensaba siempre en los pobres, porque cuando la mujer pecadora derrama un perfume riquísimo sobre nuestro Señor, él piensa en los pobres, él piensa en las periferias y dice, deberíamos venderlo venderlo y darle a los pobres, porque era ladrón, dice la escritura, pero en verdad lo que quiere decir es que porque tenía una ONG y quería hacer una fundación y crear cargos y dar todo el dinero que iba a los pobres para las personas que estudian a los pobres, que son los intelectuales y revolucionarios, de los que Judas era muy amigo, ¿no? Entonces, era básicamente un teólogo de la liberación, avant la lettre, como dirían, un teólogo del pueblo, un hombre de las periferias, ¿no? Estaría probablemente ahora, si Judas viviera, estaría probablemente ahora invitado al foro de Davos, ¿no? O le estaría dando su bendición al foro de Davos, de la Agenda 2030. Pero lo cierto es que, ¿qué harían con Judas? Judas era un obispo. Entonces hay que seguirlo, ¿no? O sea, traicionó a nuestro Señor por algo será, porque está asistido por el Espíritu Santo también. Entonces, claro que después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sella y confirma a los apóstoles, la posibilidad de que ellos hierren disminuye, pero no se anula, porque No. incluso el Papa Honorio yerra después de Pentecostés Bueno, y es resistido por San Sofronio de Jerusalén. Pedro mismo yerra después de Pentecostés y Pablo le Exacto. tiene que corregir. En su cara, como dice el epístola de los Gálatas, en su cara lo resistí porque era digno de reprensión, siendo su súbdito. Exacto. Entonces, no imitaremos también a estos grandes santos, pero el asunto es que la gente, por razones de la modernidad irracional, porque las ideas de Kant luego se difunden en los medios, este sentimentalismo, todo se difunde en los medios. Y estas personas se sienten inseguras si es que no dependen de una persona que les baje línea constantemente, ¿no? Es decir, que ya tienes que hacer esto, tienes que hacer... Vivimos en una época donde la gente anhela ser manipulada. Y la gente o es manipulada por los medios de comunicación o por su líder sectario que le ofrece seguridades sentimentales. Y por eso cuando uno les dice verdades, reaccionan como reaccionaban los antiguos, peor incluso, que los antiguos israelitas cuando prevaricaban y aparecían los falsos profetas. ¿Por qué los falsos profetas eran aplaudidos? Porque los falsos profetas les decían a la gente cosas para hacerla sentir bien. Y por eso eran buenos. ¿Cómo van a ser malos? Si me hace sentir bien,
¿no? No me hace sentir perseguido, me hace sentir que el mundo me acepta. Porque lo que hay detrás de esta aceptación acrítica, de ser más papistas que el Papa, de ser más francisquistas que Francisco, porque incluso Francisco mismo dice, a lo mejor lo que voy a decir es una herejía, ¿no? Eso lo dijo en una conferencia de protestantes en Arizona, por teleconferencia. Él dice que es un pobre tío, él a veces hasta se ha insultado, ha dicho que es el diablo en ocasiones, o sea, siempre se insulta y se toma el pelo a sí mismo, Francisco. Pero hay muchas personas que son más francisquistas que Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco es apoyado por los grandes medios de comunicación anticristianos que atacaban mucho a Benedicto XVI y que atacan mucho a todo lo que parezca católico. Y en ambientes determinados, este ataque del mundo hacia la iglesia hacía que mucha gente se sintiese mal. En cambio, cuando hay un papa según el corazón del mundo, y nada en la revelación impide que haya un papa según el corazón del mundo, la manera como se han elegido los pontífices a lo largo de la historia ha sido bastante variada. Incluso ha habido papas impuestos por emperadores, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, ahora existe un papa impuesto por los emperadores de este mundo y estas personas dicen, uy, por fin nos han dado Chepi, ahora me van a mirar en el trabajo, me van a mirar como una persona normal, ya no voy a ser el raro. Y por eso cualquiera que me venga a decir el emperador está desnudo, en verdad me está insultando personalmente, me está haciendo sentir mal. Y eso es algo muy triste porque a la larga acaba en una idolatría donde esta idea de la fe como sentimiento, esta dependencia emocional del líder, dependencia emocional acrítica, y este odio hacia los que dicen lo contrario, porque es verdadero odio, porque ya no, como ya no tienen argumentos estos defensores del Papa Francisco, lo que hacen es insultar. Si uno ve los comentarios, a veces insultan, o sea, ¿y qué quiere decir un insulto? Una descalificación personal sin argumentos. Así es, No tienen totalmente. ningún argumento. Entonces, ¿y qué ocurre? Estas personas están cayendo en una idolatría. En la idolatría, o van a caer en una idolatría. Es decir, en una divinidad falsa. ¿Y cuál es la divinidad falsa? Ellos mismos. Porque la religión ya no existe para que yo rinda culto a Dios, para que lo conozca, lo ame y lo sirva en esta vida para gozar de él en toda la eternidad, como dice el principio y fundamento de los secretos espirituales de San Ignacio. No. La religión ahora existe para hacerme sentir bien. Porque es un sentimiento la religión. Entonces, por eso yo no quiero oír nada sobre la crisis de la iglesia. No quiero oír nada sobre la crisis del papado. No quiero oír nada sobre la crisis de la liturgia. Porque mi papa, mi liturgia y todo lo que yo con mi mente limitada e ignorante muchas veces creo y todas las ideas deformes que tengo sobre esto me satisfacen en este momento. Me hacen sentir bien. Ahora me dan micro. Antes yo era un pobre diablo, ahora me dan micro en mi parroquia donde leo las moniciones o soy ministro extraordinario o soy cualquier otro carguillo que hace que se me suba la galleta, se me suba la autoestima y me sienta útil. Entonces cualquiera que me quite eso es malo necesariamente. Entonces, ahí en verdad la religión no es la religión de Dios, es la religión de mi salud mental. Oye, y también hablando de usar la razón para entender, creo que vale la pena usar la razón para entender en qué consiste la comunión con el sucesor de Pedro. Porque tú y yo podemos decir, no estamos de acuerdo con fiducia supplicans, no nos parece, digamos, en consonancia con lo que la iglesia siempre ha enseñado y siempre ha hecho en su pastoral, ¿no? Pero a la vez estamos diciendo, porque ni tú ni yo estamos diciendo, rompemos la comunión con el Papa que firmó el documento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entendería católicamente el estar en comunión con el sucesor de Pedro? ¿Qué significa? Bueno, reconocerlo como papa, ¿no es cierto? ¿No? Reconocerlo como papa, rezar por él, ¿no? Y estar unidos sacramentalmente a él. Ahora bien, un acto específico o muchos actos siempre específicos nos pueden llevar a resistir a una autoridad eclesiástica, sí, pero eso no implica que
mientras no haya una evidencia suficiente y mientras no esté definido el tema, se le desconozca como autoridad. Entonces, el Papa puede ser resistido en un acto específico. Eso lo reconocen todos los doctores católicos. Belarmino, Suárez, Belarmino incluso, que es el más romano, lo reconoce. Que se le puede, incluso sería interesante tener un programa acerca de qué entendían por resistir al Papa. Suárez, por ejemplo, citado por Dierkamp, no, por Berns y Vidal, citado por Berns y Vidal, Suárez, por dos grandes tratadistas, sostiene que, por ejemplo, cuando hay un papa malo y el que se le tiene que resistir, es muy necesaria la devoción al ángel de la guarda, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de pasos que nos dan los grandes teólogos clásicos respecto a la resistencia a un acto maligno, ya sea doctrinal o ya sea incluso político o militar, porque recordemos que también en aquella época los papas podían declarar la guerra a determinados estados y a veces no eran las guerras más justas que digamos, ¿no? A veces sí, ¿no? Entonces, porque el papa también es un actor político, ¿no? En esa época y ahora también y ahora incluso más, ¿no? Porque es un actor de una política, por sus actos uno lo puede conocer, ¿no? O sea, una pontificia academia de las ciencias sociales, cuyo presidente nombrado por el Papa diga que China es la que mejor cumple la austeridad social de la Iglesia, o un Papa que, preguntado en el avión, regresándose de Kazajistán, si es que China era una dictadura, dijo que era muy complicado el tema y que no podía considerar que China era una dictadura. Entonces, uno ve que ya es un agente político que tiene determinadas ideas políticas. Entonces, si se le puede resistir en lo doctrinal, también se le puede resistir en lo político. O por ejemplo, el haber firmado el documento de Abu Dhabi donde dice que Dios quiere la diversidad de religiones. Y no por Es, voluntad de permisión, sino por voluntad directa de Dios, ¿no? Como un bien. o sea, ya nunca se aclaró, ¿verdad? El obispo Schneider dice que él se lo preguntó directamente y que a él le dijo es la voluntad permisiva de Dios, pero solo se lo Después dijo. lo volvió a reiterar como si fuera la voluntad de Dios directa, y el monseñor Schneider dijo, no, bueno, sí, me engañó, algo así dijo, ¿no? O sea, implicó que sí. Entonces, en esas circunstancias, sí se puede resistir un conjunto de actos específicos, pero Claro, claro. Uh-huh. eso no implica que cuando uno rompería la comunión, si yo desconozco totalmente su autoridad. En cambio, los que resisten reconocen que tiene autoridad y más bien por deferencia y respeto a su autoridad es que lo resisten. Si fuera el líder de la iglesia mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no habría necesidad de aclararlo ni de resistirlo, ¿no? Sería Que diga, simplemente un señor que está diciendo cosas y si me preguntan mi opinión la digo, porque sabemos que está equivocado. Pero precisamente por ser un católico bautizado, en primer lugar, y más aún por ser un papa, es que le hacemos la caridad de recordarle a él y a las personas que pueden ser víctima de sus errores y escándalos que determinados actos doctrinales y determinados actos políticos suyos son gravemente erróneos. Ahora, ¿qué pasará después? No lo sabemos. ¿Qué definirá la iglesia después? Todavía no lo sabemos. Porque la posibilidad teológica del Papa como doctor privado, siendo hereje, es algo que los teólogos se han planteado. Y hay una serie de consecuencias, ninguna de las cuales ha sido definida. Hay mayor grado de probabilidad, de acuerdo a los teólogos, ¿no? Papa hereticus depositus est, el Papa herético está depuesto, la segunda más probable de San Belarmín, de San Roberto Belarmino. Papa hereticus deponendus est, la más probable según Cayetano. El Papa herético debe ser depuesto, no está depuesto ipso facto, sino debe de ser depuesto. Ese es un debate y como no ha sido definido y Dios no pide imposibles, Deus impossibilia non iubet, no hierra quien asume que un papa pacíficamente aceptado por la iglesia siga siendo papa. Por lo menos pacíficamente aceptado por la iglesia durante el momento de su elección inmediatamente posterior. ¿No es cierto? ¿No? Porque al margen de dolos secretos que pueda haber habido en los cónclaves, conspiraciones, mientras eso no sea fehaciente, no puede significar nada.
Y a la larga, ¿quién lo hace fehaciente? Una autoridad semejante, es decir, otro papa. De ahí, por ejemplo, que San León II haya excomulgado y después de muerto a el Papa Honorio por su debilidad a la hora de defender a la Iglesia de la herejía monoteleta en el siglo VII. Entonces, no vengan, o sea, estamos en comunión en el sentido de que lo reconocemos como una autoridad y que en principio estamos sometidos a esa autoridad, en principio y en final también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los actos específicos, por más numerosos que sean, que requieran resistencia, requieren resistencia y eso no implica que uno esté separado, porque esa es una idea de unidad que confunde la idea de unidad con la idea de unanimidad. Y que ese es el centralismo democrático de Lenin, ¿no? O sea, ¿en qué consistía el centralismo democrático de Lenin? En que el partido decidía qué línea seguir. Y una vez que el partido decidía qué línea seguir, nadie se podía oponer. Porque esa es una unidad basada en lo político. Nuestra unidad está basada en los sacramentos, en lo espiritual. Y si compartimos los mismos sacramentos, y si en la oración nos acordamos de esta autoridad, estamos unidos a esta autoridad. Porque no quiere decir que tengamos que recibir todo lo que nos manda el Pravda, ¿no? El diario de Moscú, ¿no es cierto? ¿No? Que tengamos que decir todo lo que nos manda, porque nuestros bisabuelos, tatarabuelos y los padres de nuestros tatarabuelos que vivían en América, muchas veces, y que ya católicos, no sabían quién era el Papa. Porque si un Papa moría y era elegido otro, hasta que lleguen las noticias, y había sacerdotes que estaban tan lejos que no sabían si había papa, que no sabían si había sede vacante por la muerte del papa y no sabían si habían elegido a otro papa, pero seguían celebrando sus sacramentos unidos a la iglesia, ¿no? Entonces, y nadie decía nada. Los católicos de Japón no sabían ni quién era papa, no sabía si por alguna razón Tokugawa, los shogunes habían tomado Roma y habían matado al papa, no sabían eso. Porque tampoco sabían ni siquiera dónde estaba Roma, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Pero sin embargo, siguieron siendo católicos. ¿Por qué? Porque estábamos unidos en la fe. En cambio, cuando uno vende un producto, por ejemplo, ¿no? O una actualización de Windows. Supongamos que yo viviera aislado utilizando Windows 95. Ya no estoy en unión con este Windows actual y los programas no son compatibles. ¿No es cierto, no? Entonces ahí ya no estoy en unión porque no he recibido la última actualización. Pero esta unión en la iglesia es una unión espiritual, basada en la verdad, no basada en la mera conveniencia política, ¿no? De rendir honores a un retrato, ¿no? De un hombre, ¿no? Sí. Y bueno, pues para ir cerrando el programa, ¿qué tiene que hacer un católico para no caer en el fideísmo? ¿Cuál sería el antídoto contra el En fideísmo? este sentimentalismo, ¿no? Fideísta, porque ni siquiera es un verdadero fideísmo, porque es puro sentimentalismo. ¿Cuál sería el Lutero antídoto? se espantaría también, Lutero se espantaría de estas personas. Pero bueno, el asunto es que la razón humana en esta época, en el mundo occidental moderno y en todos los lugares periféricos y subalternos de Occidente que viven consumiendo los contenidos de Occidente, especialmente después de la revolución sexual y de la destrucción, de la autodemolición de la iglesia, según Pablo VI. En todos estos lugares, la razón de las personas está en cuidados intensivos, o tendría que estar en cuidados intensivos. Tenemos que llevar a nuestra razón a los cuidados intensivos. ¿Y cuáles son los cuidados intensivos de nuestra razón en esta época? Tenemos que equilibrar nuestras pasiones. Esos son los cuidados intensivos. Tenemos que desapasionarnos y ver las cosas como son. ¿Y cómo nos desapasionamos? Como hemos visto, las pasiones son carnales a la larga. Los sentimientos son carnales, son reacciones a apetitos. Por lo tanto, tenemos que educarnos en la penitencia, en el ayuno y en la mortificación de nuestros sentidos y de nuestras pasiones. Así nuestra inteligencia podrá ir a la verdad, porque si nuestras pasiones están hipertrofiadas, están muy desarrolladas, siempre nuestras pasiones van a cometer la mayor aberración del espíritu, según el obispo Bossuet.
el obispo francés Bossuet, que decía que la mayor aberración del espíritu es cuando la evidencia es reemplazada por la voluntad. Yo tengo algo que me es evidente, pero mi voluntad, impulsada por las pasiones, tira al cacho esas evidencias y dice, yo me quedo con lo que me gusta. Y eso ocurre cuando nuestras pasiones están desatadas. Y por eso debemos aprender a, como dirían las religiosas españolas que educaron a mi madre, aceptar con paciencia la pobreza si el Señor nos quiere en tal estado. Es decir, aceptar los sufrimientos de la vida, utilizarlos para mortificar nuestras pasiones, y así nuestra inteligencia se va a mantener indemne. Si yo me dejo llevar por las pasiones, lo que va a ocurrir es que me voy a defraudar siempre. Porque nunca la realidad va a estar a la altura de mis apetitos. Y me voy a defraudar siempre. Y ese sentirme defraudado va a ir generando en mí un resentimiento. Analizado por Max Scheler, analizado por Ortega y Gasset, grandes pensadores que han analizado el resentimiento. Y si yo me resiento, lo que voy a estar buscando es compensaciones. Y una compensación para mi resentimiento, para el haberme sentido defraudado por el mundo, traicionado por todos, es una secta religiosa o cualquier grupo irracional donde yo llegue a un culto absurdo, a un líder arbitrario. Porque eso es lo que caracteriza a las sectas. Las sectas cambian de la noche a la mañana de idea. Antes era X, ahora es Y. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso es algo común en las sectas. Que no hay ni siquiera coherencia doctrinal, que al final todo depende de lo que diga el líder. Ya ha habido sectas donde el líder antes decía X y luego dijo Y. ¿Por qué? Porque se me apareció Dios. Entonces ya Y. Entonces todos Y. Entonces, pero ¿qué personalidades van a esta secta? Las personalidades que por su apasionamiento o por heridas nacidas de un apasionamiento también no tratado, buscan compensaciones a su resentimiento profundo. Eso lo encuentra Ortega y Gasset y Max Scheler lo encuentran en las personalidades que se unen a los movimientos totalitarios, resentidos, apasionados, que buscan en el mundo una compensación, ¿no? Una compensación carnal. Y la secta les ofrece esa compensación carnal. Entonces, si queremos salvarnos de que nos manipulen, tenemos que mortificar nuestras pasiones, ser buenos pobres, saber que la realidad muchas veces no nos va a dar todo lo que pedimos, gracias a Dios, y eso nos va a dar la suficiente serenidad, junto con la gracia de Dios, para evitar que nos estafen, para evitar que nos manipulen y que abusen de nuestra razón, porque si alguien abusa de nuestra razón es porque nosotros la hemos abusado primero y la hemos dejado de lado, ¿no? Sí, muy bien, pues sí, es un trabajo bastante arduo, el dominio de las pasiones, ¿no? Es un trabajo bastante arduo. Hoy mucha gente está volviendo emocional, somos racionales, lo que, como se define al hombre, es animal rationalis, la razón es lo propio del ser humano con respecto a lo que lo distingue de los otros seres vivientes, ¿no? Y ahora pareciera que lo humano es sentir, nada más, ya no razonar, ¿no? Y tiene razón, necesitamos trabajar en el dominio de nuestras pasiones para no ser manipulados. El hombre que está dominado por las pasiones es un esclavo, y quien quiera que sea más listo, más inteligente, va a usar ese apego a sus pasiones para controlarlo, ¿no? Entonces, muy bien, pues, querido César, te agradezco mucho que nos hayas acompañado otra vez en este programa, y sí, tenemos más temas pendientes, ¿verdad? Por ahí el que mencionaste me parece también muy interesante, pero bueno, pues por ahora te doy las gracias por habernos acompañado nuevamente y habernos ayudado a entender cómo nuestra fe no es irracional y cómo tampoco es una falta contra la fe ni contra la autoridad de la iglesia el usar
nuestra razón para tratar de comprender lo que Dios nos ha dicho y lo que tenemos que hacer también. Entonces, muchas gracias de verdad. Y vamos a seguir planeando otros programas para el futuro. Te agradezco mucho. Gracias, Padre. Un gran abrazo en unión de oraciones. Muy bien, pues a todos les agradezco también su confianza, la atención a este programa y les recuerdo que hay que conservar la fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.